Bendigo a Dios porque esta mañana vamos a hablar acerca de la diferencia de dos familias. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 25, dos familias diferentes. Mateo capítulo 25. El Señor ha estado, voy a usar la frase, agitando mi corazón con este pasaje de las Escrituras en Mateo capítulo 25, y de hecho he enseñado esta semana con ese pasaje a diferentes grupos. Y el Señor quiere que nosotros conozcamos la temporada en que vivimos. Diga conmigo, una de las cosas que debo de aprender es de conocer la temporada en que vivo. Es necesario eso. Y aquí nosotros vemos un panorama de 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Usted puede ir y leer detenidamente todo ese pasaje. Yo se lo voy a expresar con palabras, pero puede leerlo detenidamente. Dice que el Señor llamó a 10 vírgenes. Dice que las 10 tenían lámparas. Diga, lámparas. Las 10 tenían lámparas. Eso significa que no va a haber ningún ser humano sobre la faz de la tierra que diga: no conocí el evangelio, no me enseñaron del Señor. De alguna o de otra manera Dios se le revela al hombre y le va a hablar al Señor. Pero también eso simboliza la iglesia cristiana. Nosotros, todas tenían lámparas. Lo tercero que vemos acá es que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Lo otro que vamos a ver allí es que 5 no llenaron sus lámparas de aceite y 5 sí la llenaron de aceite. Y vemos también lo siguiente. Dice que como se tardó el esposo, se cansaron y se durmieron. Pero miren qué interesante, no se durmieron 5, se durmieron las 10. Y las 10 representan también a aquellas prudentes, sensatas y sabias. Pero hay algo bueno. Las 10 tenían depósito. O sea, que ellas habían cultivado un estilo de vida bueno, tenían aceite, y aunque se cansaron y se durmieron, escucharon la voz del maestro. Nos vamos a cansar. Hay veces no vamos a tener ninguna fuerza, pero nuestro espíritu va a escuchar la voz del maestro cuando nos está llamando. Y las otras se durmieron totalmente. Vino el esposo y escucharon su voz, y dice que le dicen a las prudentes: danos por favor del aceite que ustedes tienen. Y le dicen las prudentes: no podemos, porque si les damos el aceite que nosotros tenemos, también nosotros nos vamos a quedar sin aceite. Así es que vayan y compren. Y dicen que fueron a comprar, pero cuando regresaron, diga conmigo, la puerta ya se había cerrado. ¿Puede decirlo más fuerte? La puerta ya se había cerrado. Ahora ve a su vecino y dígale: hay un tiempo de oportunidad. Y le quiero decir algo, esto no es juego. Hay un tiempo donde la voz de Dios le está llamando a usted, me está llamando a mí. Hay un tiempo donde Dios nos está diciendo: despierten, despierten. Y voy a hablar de las características de esas dos familias y de esos dos hogares que son hoy en día. Y lamentablemente dice que se cerró la puerta. Ahora quiero decirle algo: Dios nos da oportunidad. Él es un padre de oportunidades. Y Él nos da oportunidad y oportunidad. Pero hay un día que la puerta se cierra. Y dice que corrieron aquellas vírgenes y tocaron: Señor, Señor, por favor, ábrenos, Señor. Y dice que el esposo les dijo: no los conozco. Yo digo: Dios mío, líbranos, Señor, del mal. Ahora, ¿qué estamos viviendo? Miren lo que estamos viviendo en el mundo. La bendición más grande de Dios es para la familia. Declare conmigo: mi familia es bendecida en el nombre de Jesús.
¿Cuál es el plan de Dios? La bendición para la familia. Génesis capítulo 12, verso 3, apréndaselo de memoria. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el deseo de Dios? La bendición de la familia. Pero lo segundo, somos nosotros los que escogemos la bendición o la maldición. ¿Cómo, pastora? Yo escojo la bendición. Sí, pero si con el estilo de vida no estamos provocando la bendición. Ahora, la salvación es gratis. Nadie puede comprar la salvación. Pero por lo demás, el precio se llama obediencia. Amén. Tenemos que obedecer. Ahora, dice el Señor, yo te pongo la vida y la muerte. Vea sus dos manos, por favor. Vea sus dos manos. Y diga, Dios me pone la vida y la muerte. Escoge tú. Así dice el Señor. ¿Quién va a escoger? Dios. ¿Qué nos ha dado el Señor? Libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que Él no nos va a exigir que nosotros lo busquemos. Que Él no nos va a exigir que nosotros hagamos su voluntad. Él nos va a hablar, Él nos va a corregir, pero no nos va a exigir. Él pone delante de nosotros la vida y la muerte y Él dice, escoge, hijo, escoge. Así es que el corazón de Dios es que nosotros podamos escoger la bendición porque es el precio que Jesús compró. Amén. Pero aquí vemos 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Escuche las características de todo lo que narra ese pasaje. Número 1, que unas llenaron sus lámparas y otras no. Número 2, perdieron la esperanza. Y Dios continúa hablando de esperanza. Perdieron la esperanza, el esposo se tardó, no va a venir. Número 3, no se prepararon 5 de ellas. Y 4, no mantuvieron su vida con las promesas que Dios les había dado. Y se descuidaron espiritualmente. Y escuche lo que significa la palabra prudente. El primer significado de la palabra prudente es obediencia. Dígale al que tiene a su lado, la llave para la bendición es la obediencia. Ahora, ¿recuerdan que dije que Dios a todos nos habla? Amén. Pastora, pero yo no sé escuchar a Dios. Dios le habla a usted diario. Él nos habla de diversas maneras y no se separa de su palabra. Pero hay algo donde Dios le está pidiendo a usted o a mí obediencia. Si le hemos obedecido al Señor, bendito sea Dios. Porque nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Miren el campesino. El campesino tira la semilla y está seguro de que va a llover. Puede ser que se tarde un poquito la lluvia, pero está seguro de que va a llover. Y él está seguro que esa semilla va a tomar vida, que esa semilla va a crecer y que va a haber fruto. Y hay veces el Señor nos enseña lo que nosotros debemos de hacer y dudamos si obedecer o no. Pero prudencia es obediencia. Necesitamos obedecer al Señor. Prudencia es vivir correctamente. Necesitamos decirle al Señor, Señor, yo quiero ser como esas 10 vírgenes prudentes, quiero vivir correctamente delante de ti. Y escuchen el significado de insensata. Bíblicamente, no lo dice la pastora, sino está escrito en la palabra. Uno de los significados de insensata es tonto y tonta. Dice el Señor, no me obedecen, son tontos por no obedecerme, porque el que me obedece tiene mucha bendición mía. Lo segundo significa ignorante. Hay veces el Señor nos está hablando e ignoramos su voz. Lo tercero, una persona insensata no tiene sentido común. No tiene sentido común. Una persona que es sensata tiene sentido común y dice, esto es lo que va a pasar. No necesito que alguien me venga a profetizar, porque Dios enseña en su palabra que si yo realizo tal acción, pues esto es lo que yo voy a cosechar.
entonces tiene sentido común. El Espíritu Santo le ha dado una mente sabia y entendida. Y lo cuarto, piensa bien. Diga conmigo, una persona sensata piensa bien y la insensata piensa mal. No piensa bien. Ahora yo me pongo a pensar, ¿cree usted que podemos pensar bien cuando pasamos en las redes sociales chateando y viendo todos los anuncios y propaganda? ¿Qué podemos pensar? Si alguien se le acercara a usted y le dice, fíjate que te voy a confesar algo, pasé 5 horas viendo Netflix, y hay gente que lo hace. Yo dije, ¿cómo tienen tiempo para eso? Pero no podemos pensar bien si nosotros no acostumbramos a nuestra mente a ser renovada por la palabra del Señor. El Señor me venía hablando ya hace días atrás y me dijo lo siguiente. Me dijo, quiero que comences a leer mi palabra en voz alta. Yo la he leído, pero la leo en silencio, mentalmente. Y mientras la voy leyendo, yo voy meditando o reflexionando en lo que el Señor me está hablando. Pero me dijo lo siguiente, comienza a leer en voz alta, porque tus 5 sentidos, tu boca y tus 5 sentidos, tu espíritu, tu mente, tu cuerpo, todo va a escuchar mi palabra. Porque mi palabra es espíritu y es vida y va a cumplir lo que yo la estoy mandando a hacer. Y cuando el Señor me dijo eso, le obedecí. Y es impresionante, claro, la palabra hablada. Y uno de los textos, porque inicié con Proverbios, que me impactó, fue Proverbios capítulo 1, verso 33. De hecho, cuando la hablamos en voz alta, tenemos la habilidad de memorizarla mejor. ¿Cómo aprenden los niños? Por repetición. Tenemos esa habilidad. Por algo dice Dios en el libro de Deuteronomio, repite esta palabra en la mañana, repite esta palabra al mediodía, repite esta palabra en la noche. Necesitamos en esta temporada tener fe para vencer. Porque lo que más tiene la gente es desesperanza, duda y temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo les tengo una buena noticia, que los que obedezcan al Señor le van a pasar cosas buenas. Van a pasar cosas buenas. Y aún si vienen pruebas, Dios le va a librar de la prueba del fuego y de los ríos impetuosos. Él le va a librar. Pero volvamos al poder de la palabra. ¿Cómo vamos a, si queremos ser sensatos, cómo vamos a pensar bien? El Señor le dice a la nación de Israel, habla mi palabra. Y cuando estaba leyendo en voz alta la palabra del Señor, me quedó penetrado Proverbios 1, versículo 33. Y sería bueno que usted se lo aprenda de memoria también. Yo lo leí en varias versiones. Y escuche lo que dice. Está hablando la sabiduría en ese capítulo. Y la sabiduría comienza ¿con qué? Con el temor al Señor. Mira al que tiene a su lado, dígale, la sabiduría comienza con temer al Señor, con respetar al Señor. No es miedo. Ahora, es impresionante ese pasaje. Escuchen, jóvenes. Dice la sabiduría, está hablando la sabiduría. Dice, yo la sabiduría fui por las plazas y yo le hablaba a los jóvenes, pero no me escuchaban. Y me puse a pensar yo, ¿qué simboliza una plaza? ¿Qué simboliza un parque? ¿Qué van a hacer los muchachos sensatos a un parque a jugar? Pero otros los ocupan como lugares de droga para hacer lo malo. Le digo porque soy pastor y tenemos grupos por todos lados. Y a mí me vienen los reportes, pastora, tal parque, hay expendio de droga, tal parque, los chavalos esto. Y dice la sabiduría, yo gritaba y le decía a los jóvenes, jóvenes, escúchenme. Y dice, iba por las calles y gritaba a los seres humanos y les decía, óiganme, vaya, léalo, le va a edificar mucho. Y gritaba en las plazas, pero no me escucharon. Y va a llegar un momento, dice, que van a buscar la sabiduría, pero yo no voy a estar allí, no voy a responder. Y eso tiene que ver con la siembra y la cosecha. Pero del versículo que tocó fuertemente mi corazón dice,
si me obedecen, está hablando la sabiduría, entonces van a vivir confiadamente. ¿Cuántos necesitamos confianza para vivir? Yo necesito confianza en un mundo de tanta incredulidad. Van a vivir confiadamente. Y dice, y vivirán tranquilos. Esta generación necesita tranquilidad. Y dice la última parte de ese texto, en la versión que lo memoricé. Y dice, y serán libres de todo temor. Serán libres de todo temor. Así es que vale la pena vivir en obediencia. Esas vírgenes eran vírgenes, las 5 que estaban preparadas, que renovaban su mente continuamente con la palabra de Dios. Y escuche lo que dice el verso 3. Habla de las insensatas, de las prudentes. Las prudentes llenaron sus lámparas y sus vasijas de aceite, y las insensatas no lo hicieron. Se durmieron porque supuestamente el esposo se tardaba. Eso es lo que ahora se dice. Se dice, estos evangélicos cristianos dicen desde hace mucho tiempo que Cristo viene y nunca vino, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado esos comentarios? No, hombre, si eso me lo estás diciendo desde hace rato. Pero le cuento algo, Jesús viene. Mire al que tiene a su lado y dígale, Jesús viene. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Está preparado para encontrarse con Él? Amén. Eso es bueno. Dígale al que tiene a su lado, porque no va a entrar nada manchado ni arrugado. Pastora, ¿qué es eso? Ok, si hay falta de perdón, no hay entrada. Si hay rebelión, no hay entrada. Si hay desobediencia, no hay entrada. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¡hala, Jesús! Este evangelio es muy duro. ¿Quién lo va a poder vivir? ¿Y saben lo que hizo el maestro? Agarró a uno de sus discípulos. Venga, hermana. Sí, mi muchachito, yo te entiendo, nadie lo puede vivir. Le dijo, si me querés seguir, podés seguirme, tomar tu cruz diariamente y hacerlo, si no te podés ir. Gracias. Hay gente que dice, duro, pastora. No, Jesús no le va a poner un mandamiento que usted no lo pueda cumplir. Tenemos la gracia dentro de nosotros. ¿Qué es la gracia? Es el poder sobrenatural de Dios para ayudarnos ayudarnos a vivir una vida sobrenatural y vencer el pecado diariamente. Pastora, y es que usted no sabe todas las tentaciones que tengo. Todos tenemos tentaciones. Pero lo que nos hace vencer es el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dicen que vino un muchacho, un viejito, y le dijo al viejito, yo creo que usted ya no es tentado, ¿verdad? Nosotros los jóvenes sí. Y lo queda viendo el viejito enojado. Y le dice, no se equivoque, joven. Hay diablos jóvenes y diablos viejos. Todos somos tentados. Pero usted tiene un poder sobrenatural para vencer el pecado. Usted tiene un poder sobrenatural para vivir en victoria. Usted tiene un poder sobrenatural para ver la gloria de Dios. Por favor, vea al que está a su lado y dígale, usted puede. Dígale, usted puede ser un vencedor. Usted puede tener una vida en victoria. Ahora, no me estoy refiriendo a que no van a haber pruebas, muchas. El Señor lo dijo y voy a llegar a ese punto. Pero aquí vemos nosotros que estas vírgenes se durmieron, no se prepararon, habían unas prudentes y vemos que se cerró la puerta. Eso es un gran peligro. Y termino con ese punto de se cerró la puerta porque voy a dar las soluciones de qué debemos de hacer en esta temporada. Una de las cosas que más he aprendido en mi vida cristiana es saber, le ruego al Señor no desconocer el tiempo de su visitación para cada área de mi vida.
Y uno dice, pastor, explíqueme eso un poquito. Miren lo que ocurre. Jesús se paró frente a los muros de Jerusalén y le dijo, Jerusalén, 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 que apedreaste a tus profetas y mataste a los que te fueron enviados. ¿Saben que Dios le va a enviar a usted personas con un mensaje de esperanza? ¿Saben que Dios le va a enviar a usted a personas con un mensaje donde usted alinee áreas de su vida donde el Espíritu Santo quiere alinearlo para poderlo bendecir? ¿Saben, jóvenes, que Dios les va a enviar personas a ustedes para que ustedes se acerquen al Señor? ¿Cuántos tienen 14 años? Levanten la mano. Ay, ahora casi nadie tiene 14 años. A ver, ¿cuántos tienen 14? 15, 16. De ahí todos son nenes, chiquititos. Miren, yo busqué, ¿vos qué edad tenés? 15, ay, pero no levantaste la mano. Ah, ok, yo 14 años. Yo tuve la edad de ustedes y el Espíritu Santo me tocó. Y ahora tengo una edad muy hermosa. Y han pasado muchos años desde que Dios me tocó. Pero veo atrás décadas. Y le digo al Señor, gracias porque me tocaste. Gracias porque te obedecí. Porque si no mi vida hubiera sido un desastre. Y conocí el tiempo de la visitación de Dios. Dios tiene ocasiones, encuentros específicos con usted para tocarle. En una área de su vida. Jesús le dijo, no has conocido el tiempo de tu visitación. Apedreaste, mataste a los que te fueron enviados. Pero en el libro de Crónicas vemos a Dios mencionando a las 12 tribus de Israel, pero específicamente a Isaacar. Y dice, los hijos de Isaacar conocían el tiempo que vivían y sabían lo que tenían que hacer. Ahora, la pregunta es para nosotros. ¿Sabe usted el tiempo que Dios quiere que viva hoy? ¿Sabe usted qué es lo que tiene que hacer según el consejo de Dios para su vida y su matrimonio? Tal vez es un tiempo donde usted tiene que sembrar mucho amor en ese hijo rebelde. Tal vez es un tiempo donde usted tiene que perdonar a su cónyuge. Tal vez es un tiempo donde usted tiene que modelar a Jesús. ¿Cómo es eso, pastora, de modelar a Jesús? Bueno, dar buen testimonio. Pero es que usted no se imagina. Mi esposo es terrible, no importa que sea terrible. Yo he conocido hombres muy malos entregarse al Señor Jesús y orar como niño. O tal vez es el tiempo en que Dios le está despertando a usted para que tenga una vida sólida de ayuno y oración, porque quiere librar a su familia de una desgracia. Las vírgenes se cansaron, no conocieron el tiempo del Señor y necesitamos estar despiertos espiritualmente. Muchos de los que están aquí ya saben que mi hijo pequeño, mi hijo pequeño que ahora va a tener 26 años, ¿verdad? Hace 3 años tuvo un accidente fatal. Pero lo interesante de esto, o 4 años va a cumplir. Él celebra ahora el cumpleaños el 1 de noviembre, pero ahora celebra el 27 de noviembre, que fue el día que volvió a nacer, dice él. Así es que estoy niño, mamá, tengo 4 añitos, me dice. Pero miren lo que ocurrió por estar despierto espiritualmente. Mi esposo esa mañana o esa madrugada tiene una revelación del Señor y se le presentó a alguien y le dijo, te viene una prueba muy grande. Mi esposo no se lo dijo a nadie y fue y ayunó 4 días y le dijo, Señor, no sé qué es lo que viene, pero yo te pido misericordia y que me libres del mal. ¿Qué ocurre cuando alguien está dormido? Usted le puede dar un mensaje y no lo entiende. Puede hablarle y no le escucha. Yo tengo 3 hijos y de los 3 hijos, uno de ellos era un oso para dormir. Y cada mañana que yo lo tenía que levantar para ir a la escuela, teníamos que tener paciencia y amor.
lo tocábamos, lo movíamos, le hablábamos y decía, ya voy. Todos eran diferentes. Cualquier parecido es pura coincidencia. Uno de ellos se levantaba solo. Mi hija Violeta era muy disciplinada desde pequeñita. Pero no voy a decir quién era el que dormía como oso. Eso se lo dejo de investigación. El punto es cuando estamos despiertos. Por favor, despierten esta temporada. No podemos jugar al evangelio. No podemos jugar a la religión. Proféticamente, las señales más evidentes o más relevantes de que Jesús va a regresar a la tierra ya se cumplieron. Y Dios está despertando a su iglesia para que sepa que lo llamó a un estilo de vida abundante, sobrenatural, donde las familias sean impactadas con el amor de Dios. Le quiero decir algo a los padres: no va a poder tener una familia sana y sólida si Jesús no es el centro y el Señor. No lo vamos a poder lograr. Por la misericordia del Señor, mi esposo y yo ya cumplimos muchos años de casado, pero le quiero decir algo: reconozco que sin Jesús no lo hubiéramos logrado. No lo hubiéramos podido hacer. Veo a mis hijos ahora que ya crecieron, amando al Señor, sirviendo al Señor, pero sin Jesús no lo hubiéramos podido hacer. Hemos pastoreado por muchos años. Como pastora, he visto familias que han amado al Señor genuinamente y que sus hijos le modelaron a sus hijos un evangelio auténtico, que aunque cometían errores, pedían perdón, se arrepentían y seguían modelando al Señor. Y veo que pasó el tiempo y que si estos muchachitos tambalearon un poquito, el Señor vino y los enderezó. Pero he visto a otros padres deliberadamente, intencionalmente, esa palabra es clave que usted la escuche hoy. Intencionalmente es conocer lo que usted está haciendo por voluntad propia. Intencionalmente y deliberadamente tomar malas decisiones, dar mal testimonio. Y lamentablemente sus hijos crecieron y están perdidos en la droga. A uno de esos muchachitos estaba sirviéndole al Señor. Y la mamá hasta lo sacó de servirle al Señor. Yo digo, Dios mío, los padres no saben lo que están haciendo. ¿Y de qué me di cuenta? Que esa criatura está perdida en droga ahora. Y le cuento esto porque hoy es una mañana de decir, yo quiero ser como esas 5 vírgenes prudentes que se levantó a favor de su familia y de su matrimonio para que la voluntad de Dios se cumpliera en mi vida. Y recuerdo que esa mañana, por eso debe de conocer el tiempo que usted está. ¿En qué tiempo está? Señor, yo necesito conocer el tiempo. Y esa mañana mi esposo se levantó, ayunó 4 días. Día lunes lo cortó, no le dijo a nadie. Y ese día mi hijo tuvo un accidente catastrófico. De hecho, en vez de celebrar vida, si Jesús no ha metido su mano, yo lo que estuviera haciendo es recordando a mi hijo de hace 4 años atrás. Pero su misericordia interfirió. Diga conmigo, su misericordia nos rescata de los errores que cometemos. Porque mi hijo cometió un error terrible, se tiró un rojo. Y el accidente fue catastrófico. Pero el punto es, Dios metió su mano porque alguien estaba despierto. Dios metió su mano porque alguien oyó lo que Dios estaba hablando. Dios metió su mano porque alguien sintió lo que Dios quería mostrar y ver y oír. Pero los padres que están en sus casas dormidos espiritualmente. Yo escucho testimonios, y esto me los cuentan los mismos padres. Dios bendiga a esos papás que son sinceros. Pero me dicen, pastora, yo no quería venir, estaba durmiendo.
Y mi niñita me dice, levántate, vamos a la iglesia, levántate, vamos a la iglesia. Le digo, gloria a Dios, Dios está usando poderosamente a esa niña. Y yo le digo a los líderes de escuela dominical, tenemos que ganar a los niños para Jesús, porque ellos son un instrumento para ganar a sus padres para Cristo, para guiarlos al Señor. Y quiero aprovechar hoy a todos los papás para decirles que debemos de apreciar el ministerio de mentores o maestros de escuela dominical. Ahora, los maestros no hacen todas las labores, usted como papá que tiene que hacerla en casa. Los maestros siembran una vez a la semana la semilla del evangelio. Y hay personas y hay papás que cuando llevan a los bebecitos o a los niños a escuela dominical les dan iPhone, iPad. Y los maestros le dicen, disculpe, pero el niño se nos distrae con eso y los papás se enojan. Y yo digo, Dios mío, es que hay que traer un mensaje de arrepentimiento. ¿Qué es lo que tiene que llevar el bebecito? Lo vimos en el anuncio. ¿Qué tiene que llevar? Lápiz, Biblia y cuaderno. Pero no nos podemos enojar por las orientaciones correctas. Pero vuelvo al punto, nuestro espíritu tiene que estar encendido. Y hoy todo adormecimiento espiritual, toda tibieza se va en el nombre de Jesús. Representa la lámpara llena, representa una vida de oración. Y voy a ese punto. 5 cosas que debemos de hacer para ser esas vírgenes prudentes, llenas, sensatas. Los padres prudentes tienen vida espiritual sólida. Por favor, vea al que tiene a su lado y dígale, no negocies tu tiempo con el Señor. Negocie todo, el almuerzo, la cena, el desayuno, las platicaditas con la amiga, la chateadera, pero no negocie su tiempo con Dios. Porque mientras más nos vamos alejando de nuestro tiempo con Dios, más nos vamos durmiendo espiritualmente. Y le voy a decir algo, uno no se da cuenta cuando se duerme espiritualmente de una sola vez, porque es progresivo. Porque el enemigo no se le va a manifestar de una sola vez, él va poco a poco. Ustedes recuerdan el caso de Dalila y de Sansón. Los niños de escuela dominical se aprenden de memoria ese relato bíblico. ¿Saben lo que dice la Biblia de Dalila? Sansón sabía que no se podía juntar con una mujer filistea. Él lo sabía. ¿A dónde estaba la fuerza de Sansón? Hasta los que no conocen la Biblia se la saben de memoria. En el pelo. Y le dice el Señor, como vas a ser nazareo, el secreto de tu fuerza va a estar en el pelo. Yo creo que Sansón tenía mejor cabello que muchas damas. Y él sabía que ese secreto no se le debía revelar a nadie. Pero el objetivo de los filisteos era destruir a Sansón para destruir a Israel. El objetivo de Dios es derribar a aquella persona que es fortaleza espiritual en el hogar para derribar a la familia. Y vino Sansón, se descuidó, ya sabía que no se tenía que meter en un lugar que no debía de entrar. Y se metió. Ahora, la pregunta es, ¿Dalila lo destruyó de inmediato? No. Dice la Biblia que día a día. Por eso es que el enemigo va a venir a usted día a día con una mentira, con otra, con una trampa, con otra trampa, hasta que haya tanta debilidad para derribar. Por eso a la primera nosotros debemos de entender que el Señor quiere que no negociemos la calidad de vida espiritual que debemos de tener. Amén. La calidad de vida espiritual. Si hay hogares esta mañana que están destruidos, usted tiene esperanza para que su hogar sea restaurado. Si hay un hijo que está metido en la droga, en el alcohol o cualquier adicción, usted tiene esperanza para que ese muchacho sea libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted está enfermo, usted tiene esperanza para ser sanado. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza de que un milagro ocurrirá.
Estamos aquí para ver milagros, pero no podemos negociar calidad de vida espiritual. Entonces lo primero es, escuche lo que hacía este hombre, Job capítulo 1 verso 5. Dice que los hijos de Job hacían banquetes. De hecho no eran tan espirituales, ¿verdad? Y dice que Job decía, por si mis hijos pecaron, yo voy a ayunar y voy a orar por ellos. Era un hombre que velaba, aún sabiendo si sus hijos habían hecho algo malo o no, pedía a Dios misericordia por eso. Así es que no podemos negociar la calidad de vida espiritual que nosotros necesitamos. Las 10 vírgenes tenían lámpara, las 10 vírgenes tenían conocimiento, pero solo 5 no negociaron su vida espiritual. Lo segundo que debemos de hacer es, no menosprecia el conocimiento de Dios. Diga conmigo, no voy a menospreciar el conocimiento de Dios. Declárelo, lo voy a guardar y lo voy a obedecer. Mateo 7:24. Ve ahí en su Biblia, por favor, Mateo 7:24. Mire, eran 2 familias. Una dice que oía la palabra, la guardaba y la practicaba. Usted dice, pastora, pero yo no menosprecio al Señor. Pero ¿qué hace usted con lo que escucha el día domingo? ¿Qué hace usted con lo que oye cada día de Dios? ¿Lo practica? Las personas quieren ver resultados sin practicar lo que Dios les está enseñando. Y miren lo que ocurre con esto, que llega un momento, si no apreciamos la revelación de Dios en esa área donde el Señor nos está hablando, llega un momento en que la puerta se cierra de revelación y el tiempo de visitación se va. Conocimiento. ¿Ustedes están conscientes acá cómo se enseña de la familia? Amén. ¿Cómo se enseña de la oración? ¿Cómo se enseña de ganar almas para Cristo? Allí enmudecieron el 90%. ¿Y lo hacemos? Eso es menospreciar el conocimiento de Dios. Entonces necesitamos, ¿qué es lo que dice Mateo? Que una familia apreció el conocimiento de Dios y lo practicó y la otra familia no lo apreció. Cuando mis hijos estaban pequeñitos, yo era una madre joven, nadie nace aprendiendo a ser mamá. Y yo le dije al Señor, Señor, ayúdame, por favor. No sé cómo ser mamá de estos 3 niños. Mis hijos desde pequeños eran muy bendecidos. O sea, que eran muy sanos. Tenían mucha energía, muy activos. Yo tenía que lidiar con 3 niños, porque gracias a Dios nacieron seguidos. Digo gracias a Dios porque hay madres que tienen sus hijos cada tanto tiempo, bendiga a Dios por eso. Eso es lo que a usted le va. Pero a mí me ayudó mucho tenerlo seguido. Y yo le dije al Señor, Señor, enséñame por favor, yo no sé ser mamá, ayúdame por favor. Y nunca se me olvida cuando el Señor me dio 5 puntos y me dijo, vas a practicar estos 5 puntos en tu vida. Y mire, la Biblia es tan poderosa cuando dice, enseña, instruye. ¿Qué es enseñar? Instruye al niño en su camino, que aun cuando llegue a viejo no se apartará de él. Por eso Dios bendiga a esos padres que instruyen a los niños, porque van a crecer y pueden desviarse un poquito, pero el Señor los va a volver al camino. Y recuerdo que yo aprendí, puse en práctica el conocimiento que Dios me dio, y pasaron los años y yo digo, qué poderosa que es la palabra del Señor. La palabra de Dios no se equivoca, es la profecía más segura. Y una de las cosas que el Señor me enseñó era modela. Así me dijo, modela. Modela el cristianismo en tu casa. No fui perfecta. Aprendí. Yo recuerdo un día que iba a tener una mala acción, porque a veces nosotros creemos que el Señor solo nos habla suave. Sí, Él nos habla suave. Él nos habla con amor. Pero un día escuché al Señor decirme, cállate. Y me asusté. ¿Cómo, pastora?
¿El Señor le habló así? Sí, así me habló. Y cuando Él me habló fuerte en mi espíritu, esa voz me sacudió. Y yo dije, sí, Señor, tenés razón. Y nunca se me olvida lo que me dijo. ¿Cómo he sido yo contigo? Señor, has tenido tanta paciencia conmigo, le digo. ¿Ha tenido Dios paciencia con usted? Mira al que tiene a su lado y dígale, entonces podés tener paciencia con tus hijos, dígale. Dígaselo. Señor, no aguanto a este chavalo. Usted lo puede aguantar. Ay, Señor, este esposo ingrato. ¿Cuánta gracia hemos recibido? Y fue tan clara esa voz, fue hace 20 años que me dio esa expresión. Y me dijo, ¿cómo he sido yo contigo, Yajairita? Sí, Señor, has sido paciente. Me has enseñado, has sido tan paciente conmigo. Imagínense por un momento trabajar con una persona tan llena de inseguridades y temores. Esa era yo. Y el Señor trabajó cada temor, cada inseguridad, cada debilidad, hasta que formó y completó la obra que Él quería hacer. Así es que una de las cosas que me dijo es, me vas a modelar. Y no fue fácil, tuve que aprender. Pero aprendí gracias al Señor. Nosotros tenemos que modelar. Lo tercero que tenemos que hacer, aparte de modelar, dije que la primera era el valor primordial de la vida espiritual. Lo segundo, no menospreciar el conocimiento. Y lo tercero es ser luz en nuestros hogares. Salmo 101, verso 2. Por favor, vaya al Salmo 101, verso 2 y hable un poquito de eso. Podemos leerlo en voz alta, el Salmo 101, verso 2. La parte final de ese salmo dice, y andaré en medio de mi casa en la integridad de mi corazón. Pueden abrir su Biblia en la versión Reina Valera y ver el Salmo 16, verso 8, por favor, también. Quiero enseñarle algo. En la versión Reina Valera sale más explícito que cualquier otra cosa. El Salmo, recuerde que le dije 101, verso 2, ¿verdad? ¿Qué vamos a modelar en nuestra casa? Mire al que tiene a su lado, dígale, en medio de mi casa voy a modelar al Señor. Eso de modelar en la casa es en la cocina, en el baño, en la habitación, en la sala. Cuando la atmósfera se pone pesada, cuando hay gritos, alguien tiene que modelar paz. Alguien tiene que modelar silencio. Alguien tiene que modelar perdón. Alguien tiene que abrir su boca con sabiduría. Pero si todos están en guerra, no va a haber ningún modelaje. Y escuche lo que dice, por favor, el Salmo 16, dije, ¿verdad? 16, verso 8. Escuche cómo sale en esta versión, este salmo que es tan poderoso. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Diga conmigo, el Señor está siempre frente a mí. O sea que cuando usted está en su trabajo, ahí está el Señor. Que cuando usted esté en el baño de su casa, ahí está el Señor. Que cuando esté en la cocina y se está quejando, ahí está el Señor. Que cuando está solito con el celular y viene un pajarito que se meta y le dice que se meta a lugares feos, ahí está el Señor. Cuando estamos sentados con amigos y comienzan a murmurar unos de otros, ahí está el Señor. Jóvenes, vean al que tiene a su lado y díganle, el Señor está frente a vos todos los días. Díganselo. Todos los días. ¿Sabe cómo es ese Señor maravilloso? Nos observa. Entonces, dice este tercer punto, luz en nuestros hogares. Lo cuarto, las familias de hoy deben de tomar decisiones correctas basadas en el consejo de Dios y no en el sentimiento y la circunstancia. Vaya a Deuteronomio 5:29. Por favor, no cambie los valores para dirigir su casa. No cambie los principios para dirigir su casa. Ahora hay tanta confusión
¿Qué dice Deuteronomio capítulo 5, verso 19? Es uno de los textos que me ha bendecido a través de los años. Y ha bendecido a mi familia. No cambie nuestros valores, nuestros principios. No podemos tener un estilo de vida circunstancial, porque hay veces las circunstancias no van a ser perfectas. No podemos tener un estilo de vida donde todo sea sentimiento, aunque los sentimientos fueron dados por Dios, deben ser gobernados por el fruto del Espíritu Santo. Pero le doy un ejemplo de esto. ¿Cuántos padres saben que sus hijos pequeños están haciendo cosas incorrectas y no los corrigen? Es que es niño, ahí va a aprender. No va a aprender, lo va a desbaratar el enemigo. Porque cuando a un niño no se le corrige, se está enviando a la destrucción. Y dice, yo puedo hacer lo que quiera en la vida. Todo tiene un límite, todo tiene reglas. Donde no hay ley, no hay pecado. Donde hay ley, hay reglas. Y condición de vida y parámetro de vida, estilo de vida correcto. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio? Por favor, si lo leen en voz alta, 5:29. ¿Pueden leerlo en voz alta? Dice, ¿qué diera que tuviesen tal corazón? Diga conmigo, Dios mi Padre quiere que yo tenga un corazón que le tema, que guarde su palabra, para que a mí y a mis generaciones le vaya bien toda la vida. Declárelo, toda la vida, amén, toda la vida, en el nombre de Jesús. No es solo en el 2023, toda la vida. Si nosotros vemos la vida a la perspectiva de Dios, nos vamos a dar cuenta que aún las cosas negativas Dios la usa para bien a los que aman su nombre. El 2020, si usted me dice, pastora, ¿cómo fue? Sé que hubieron muchos que perdieron a sus seres queridos. Para mí fue un año de crecer tanto en fe, en todas las áreas. Porque dice que aún en la oscuridad Él va a estar en medio de nosotros. En el valle de sombra de muerte va a estar con nosotros. En tiempo difícil va a estar con nosotros. Y yo recuerdo que fue cuando más milagros vimos, cuando compramos equipos de televisión. Todos los que laboraban en administración permanecieron. Escuchamos tan clara la voz de Dios cuando le dijo a mi esposo, haz servicio de sanidad en línea cada día. Y recibíamos milagros y milagros para la gloria del Señor de todas partes. Y nos decían, tienen 4 días de estar entubados, no le dan vida, y orábamos. Y a los días ya salió, el Señor lo levantó. Así es que si yo veo lo que Dios quería hacer, aun cuando hay ríos, aun cuando hay fuego, siempre la gloria de Dios se va a manifestar en tiempo de oscuridad. Por eso dice el Señor, si guardas mi palabra, si amas mi palabra, dice el Señor, yo quiero que te vaya bien siempre. En el 2020, 2021, 2022, 2023. Y eso no significa que todo va a ser bien, pero Él lo va a usar para bien. Amén. Entonces nuestra vida tiene que estar basada en el consejo de Dios y no por las circunstancias y los sentimientos. No podemos tomar decisiones basadas en eso. El número 5. Las familias prudentes se llenan del Espíritu Santo. Por favor, vaya a Levítico capítulo 6, verso 12 conmigo. Levítico capítulo 6, verso 12 conmigo. Necesitamos llenar nuestra vasija. Recuerdan que las vírgenes prudentes llevaban aceite, lámpara y vasija. ¿Cómo estaban llenas sus lámparas? Diga, estaban llenas de aceite, pero también llevaron vasijas. Simboliza nuestra vida, la vida del Espíritu Santo. Necesitamos orar. La oración es poderosa. Las familias que no tienen vida de oración van a morir espiritualmente. El diablo les va a pasar por encima. Va a hacer fiesta en sus hogares. Donde quiera que voy me dicen, pastor, estamos recibiendo milagros a las 5 de la mañana todos los días.
¿Saben que en este país hay oración? Hay oración en este país. ¿Cuántos se unen con nosotros a las 5 de la mañana? Bienaventurados los que se levantan a orar a las 2, ¿verdad? Si se levantan a orar a las 2. Porque algunos me dicen, pastor, a mí el Señor me levanta antes. Ojalá así sea. Gloria a Dios. Entonces usted es espiritual de verdad. Porque yo cuando me levanto a las 4 para alistarme siento la cabeza como papaya de grande, pero lo hago. Yo digo, en el nombre de Jesús me gozo, Señor. Porque hay veces no vamos a querer orar. Porque este cuerpo nos va a decir, duerme mi niño, duerme mi amor. Arrurú mi niño. Y muchos le dicen al Señor, Señor, 5 minutitos más, Padre, te lo prometo. Y el Señor los despierta a las 4:30. Y esos 5 minutitos fueron hasta las 10 de la mañana. Y eso es un peligro. Algunos se ponen en serio y dicen, ay, ¿será que alguien le vino a contar a la pastora lo que a mí me sucede? Y otros se ríen porque saben que es así. Pero necesitamos orar. Vamos, no sé qué está ocurriendo en Nicaragua desde este punto de vista, pero he viajado por Nicaragua con mi esposo en los últimos meses. Y Nicaragua está bello. Fui a Jalapa y está precioso. Fui a Estelí y está precioso. Y no son los ojos de mamazorra por Nicaragua. Yo digo, Señor, ¿qué está ocurriendo en Nicaragua? Fui a León y está hermoso. ¿Y sabe qué es? Que hay miles en esta nación que oran día y noche por este país. Y yo veo la bondad del Señor en este país. Le digo a los hermanos de Jalapa, a ver, cuéntenme un poquito, ¿cómo fue tal año aquí? Aquí no pasó nada, pastora. Y es que ustedes saben que en Jalapa el 60% son cristianos evangélicos. Aunque algunos andaban descarriaditos, pues, pero está la semilla del evangelio allí. El Señor los está alineando. Donde llegue el evangelio hay prosperidad. Donde llegue el evangelio cambian las cosas. Yo digo, Señor, algo está pasando en este país. Hay veces nos sentimos cansados porque tal vez hemos venido de un lugar de noche, mi esposo y yo, y a las 5 estamos de pie. Y nosotros sabemos que no podemos dejar que esa llama de oración se apague. Créanme que donde quiera que llego me dicen, pastora, Dios cambió mi vida a través de esa oración. Pastora, usted no sabe cómo yo he aprendido. Pastora, Dios me ha transformado. Levante sus manos y declare conmigo, mi vida de oración cobra un valor primordial. A las 5 a.m. voy a orar con los pastores en el nombre de Jesús. Amén. Queda atado en los dichos de su boca. Esa es una buena confesión. Yo declaro que los que hicieron esa oración no van a poder dormir. Bueno, van a dormir bien, pero a las 4 el Señor lo va a levantar. Y usted va a decir, tengo que orar con los pastores, tengo que orar con los pastores. Créame que va a haber milagros. Escuche lo que dice Levítico, capítulo 5, verso 12. 6, verso 12, ¿verdad? Dije. Ok, correcto. 6, verso 12 dice de la siguiente manera. Es Dios dándole la orientación a los sacerdotes. Nosotros somos los responsables de llevar la antorcha en nuestro hogar, los papás, las mamás. Y gloria a Dios por los jóvenes que están buscando al Señor. Ellos van a hacer motivación a su familia. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Diga conmigo, la llama de la oración no se va a apagar en mi vida ni en mi familia. Escuche lo segundo, sino que el sacerdote diga, yo soy el responsable. ¿Quién es el sacerdote? Nosotros. Sino que el sacerdote pondrá la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Ese versículo es poderoso. Sobre él y las grosuras de los sacrificios de paz. Soy yo, Señor, aquí estoy. Yo soy el sacerdote de mi casa.
Mis hijos caminan con Dios, pero no hay día que yo no ore por mis hijos, por mis nueras, por mi yerno y por mi nieto Roberto Israel. Todos los días, Señor, mira a Roberto Israel. Bendecí a Roberto Israel. Y cuando mi esposo y yo lo vemos a él, porque todavía no ha venido a Nicaragua, sos un gran hombre, Roberto Israel. Viera la platicadera que le agarra. Él quisiera hablar, a gritar. Sos bendecido, Roberto Israel. Porque somos nosotros los sacerdotes que vamos a traer leña al altar y vamos a ofrecer a Dios sacrificios de paz para que nuestras generaciones sean bendecidas. Amén. Somos nosotros los que nos levantamos a favor de nuestra familia. Y lo último, vaya a Isaías 40, 29. Con esto termino. Isaías, capítulo 40. Escuche lo que dice, por favor. Verso 29 y verso 31. Las prudentes renuevan sus fuerzas en Dios, aunque se cansan. Las 10 se cansaron y se durmieron, pero las que estaban llenas se volvieron a levantar. Los depósitos que tenían guardado la levantaron cuando el esposo dio su voz. Y dice, se cansaron y se durmieron. Pero escuche lo que dice Isaías, el versículo 29 y verso 31. Él da esfuerzo al cansado. ¿Se ha sentido cansado usted, cansada? Yo sí, muchas veces. En muchos aspectos. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Cuándo ha sentido usted algún momento de su vida que no tiene ninguna fuerza? ¿Ah? Ay, Señor, ya no tengo fuerza para lidiar con este buen hombre. Estoy hablando proféticamente en el nombre de Jesús. Ya no tengo fuerza para lidiar con este hijo, con esta enfermedad, con esta crisis económica. Y escuche lo que dice aquí, al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, puede decirlo conmigo, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Los que esperan en quién? En el Señor. No dice los que esperan en el gobierno, en el trabajo, en el jefe, en la empresa. Tu fuente de bendición es el Señor, porque Él no falla, aunque se vea oscura la noche. Él es tu fuente de bendición. ¿En quién vamos a esperar? En el Señor. Los que esperan en Él no serán avergonzados. Aun cuando la respuesta viene en otro paquete que no esperaba, detrás de ese paquete hay un milagro. Algo va a hacer el Señor. Tendrán nueva fuerza, dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque tenemos nuestra fuerza en el Señor.